En este video explicaremos y destacaremos las principales características de la corteza cerebral. Se especifican sus capas, partes, tipos de neuronas y ácido fólico. La corteza cerebral o córtex cerebral presenta una forma circunvolucionada. ¿Circunvolucionada? Sí, el cerebro tiene una apariencia única, que consiste en muchos pliegues con giros, surcos o hendiduras. La corteza cerebral contiene numerosas circunvoluciones. La corteza cerebral está representada por una lámina de sustancia gris, la cual cubre los dos hemisferios cerebrales. Consta de una estructura compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran en áreas o zonas específicas llamadas áreas sensoriales primarias. Los 5 sentidos que poseemos los seres humanos: vista, tacto, olfato, gusto y oído, se desarrollan en una región de la corteza específica. La corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias de asociación motoras. En estas zonas se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. Procesos más avanzados y elaborados de los seres humanos, como el racionamiento, la planificación, la organización o la asociación, se realizan en diferentes áreas de la corteza cerebral. Capas. La corteza cerebral la constituyen diferentes capas de sustancia gris. Estas conforman la estructura funcional de la corteza. Cada una hace parte de un momento en la evolución relacionada con la capacidad cognitiva e intelectual. Capa molecular. Conocida también como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Una pared densa de fibras nerviosas que se derivan de las dendritas de las células piramidales. Es la región más superior de la córtex. Allí es donde se establece una sinapsis entre sus diferentes neuronas. Capa granular externa. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones viajan hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. Capa piramidal externa. Está compuesta por células piramidales y presenta una forma irregular. Las dendritas de la capa piramidal pasan por la capa molecular. Axones viajando por la sustancia blanca situada en la corteza cerebral. Capa granular interna. La componen las células estrelladas, posee un gran contenido de fibras dispuestas horizontalmente. Se conoce como la banda interna de Buerger. Capa ganglionar. Es la capa ganglionar o capa piramidal, contiene células grandes y medianas, y un gran número de fibras horizontales que conforman la banda interna de Buerger. Capa multiforme. Conocida también como capa de células polifórmicas, contiene las células fusiformes, a su vez un cuerpo celular ovoide. Muchas de estas células de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta a la región intermedia. La corteza cerebral también está asociada a toda función o actividad. Zonas del córtex cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Área sensitiva, vinculada con la percepción principalmente a través de varios hemisferios cerebrales, reciben información de áreas inferiores y encéfalo. Genera patrones de reconocimiento y conducta. Área motora, se encuentra en la parte anterior de los hemisferios. Se relaciona con las actividades del movimiento, área motora y lenguaje. Área de asociación. Relaciona lo más complejo como memoria, gestión de emociones, desarrollo del movimiento y la voluntad, y rasgos de la personalidad e inteligencia. Las áreas de asociación desarrollan un papel importante en el desarrollo de los rasgos de personalidad y características de las personas. La corteza cerebral contiene un gran número de tipos de células. Encontramos 5 tipos. Células piramidales.
Son neuronas que se caracterizan por tener una forma de pirámide entre 10 y 50 milímetros. Se relacionan con el movimiento. Células estrelladas. Conocidas como células granulosas, son neuronas pequeñas de 8 milímetros. Células fusiformes. Son neuronas que se encuentran principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro, dirigiéndose a la sustancia blanca. Células horizontales de Cajal. Son pequeñas y se hallan en la capa superficial de la corteza cerebral, descubiertas y descritas por Ramón y Cajal a finales del siglo XIX, y las investigaciones posteriores mostraron cómo resultan células imprescindibles para coordinar la actividad neuronal. Estas migran en forma ordenada hasta la corteza cerebral. Las membranas meníngeas, aparte de ser una capa protectora, sirven como de camino a las células horizontales. Células de Martinotti. Constituyen la actividad neuronal presentes en todo el córtex cerebral. Envían axones hasta la capa molecular y estas células transmiten información a las células nerviosas. Se cree que la epilepsia puede deberse a la ausencia de células Martinotti, creando un desequilibrio en la corteza cerebral. Tipos de neuronas. Según su función, las neuronas que más abundan en el sistema nervioso son interneuronas. Significan que estas neuronas son las que procesan la información que le llevan a otras neuronas y esta información a otras áreas del cerebro. Otras regiones como el cerebelo son en cualquier caso neuronas que no son encargadas ni de recibir directamente la información a través de los sentidos ni de emitir una respuesta. Son las neuronas que juegan llevando la información de un lugar a otro del sistema nervioso. Sensoriales. Captan información a través de los órganos de los sentidos, es decir, llevan la información del sistema nervioso periférico al central, lo cual tiene como nombre aferencia. Es una entrada de información y este tipo de neuronas suelen tener una morfología pseudo-unipolar o bipolar. Motoras. Son las que permiten, como lo dice su nombre, emitir una respuesta motora. Estas llevan información desde el sistema nervioso central al periférico. Son eferencias que están. Son salidas que suelen tener un lazo largo y por eso generalmente son multipolares. Hay ramificaciones más pequeñas, que son las dendritas, y hay una más gruesa que suele ser el axón. Son las más comunes en los invertebrados. Vamos a encontrar una variación, la pseudo-unipolar o también conocida como neurona T. Por ejemplo, el receptor del tacto, de manera que una de las prolongaciones que se subdivide de la única prolongación que sale del soma hacia la piel, y es aquí donde encontramos las dendritas que reciben la información del tacto, y luego tenemos otra prolongación que es el axón que transmite esa información del tacto hacia las estructuras cerebrales. Bipolares. Estas neuronas cuentan con dos prolongaciones auténticas, saliendo de su soma desde su cuerpo neuronal. En una se van a concentrar las dendritas, esto quiere decir que va a tener constante función receptora, mientras que en la otra va a emitir la información que capta dicha neurona. Ejemplo, las células bipolares de la retina, un tipo de células receptoras, nos ayudan a captar la luz, estímulos visuales. La parte fotorreceptora está en el axón donde se encuentran las dendritas. Esa información converge en el cuerpo de la neurona y si es suficientemente intensa, emite una señal, un potencial de acción que viaja por la segunda prolongación para integrarse en las estructuras corticales del sistema nervioso central. Multipolares. Neuronas con múltiples prolongaciones de su propio citoplasma, que permiten una especialización más compleja. Muchas de ellas son dendritas que tienen un axón como máximo, muchas prolongaciones y una de ellas tienen un grueso mayor que es la que se encarga de emitir la información según lo largo que sea. Hablaremos de neuronas de dos tipos, que estas son neuronas que tienen en común estructuras en el cerebro y viaja por la médula espinal, que necesitan un axón muy largo, y otras neuronas de axón corto que se están comunicando con áreas cerebrales entre sí. Ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es hidrosoluble
Eso quiere decir que el cuerpo no almacena ácido fólico, se obtiene por el suministro regular de dicha vitamina en los alimentos o de suplementos. Ventajas: mantener la salud cerebral previniendo problemas como depresión. Ayuda a producir ADN. Reduce el riesgo de infarto. Mejora la memoria y agilidad mental. Es necesario para la fertilidad del hombre y la mujer. Previene ciertas anomalías congénitas. Cápsula científica. Trabajo final presentado por Diana Leguízamo, Angie Castillo, Lilia García. Psicología, segundo semestre. Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este video explicaremos y destacaremos las principales características